Voy a grabar, me olvidé de grabar. Sacó su doctorado en la Universidad de Carolina del Norte, en los Estados Unidos de Norteamérica, en ciencias geológicas. Ha sido director del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, subdirector general de gestión de riesgos, profesor principal e investigador del Instituto Geofísico en la Escuela Politécnica Nacional, presidente de la Comisión de América Latina y el Caribe de Sismología, presidente de la Comisión de Geofísica del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, miembro del Comité Directivo de la Asociación de Sismólogos Volcánicos para América Latina, miembro también del Consejo Directivo del Centro Regional de Sismología para América del Sur. Ha tenido innumerables distinciones y ha hecho más de 50 publicaciones científicas en revistas referenciadas y libros también. Así es un gusto tener al doctor Mario Ruiz con nosotros y lo dejo para su exposición. Adelante, Mario. Bueno, en primer lugar, gracias, Leandro, por esta oportunidad y quiero también agradecer a los amigos que es un gusto para mí verles aquí a todos, y quisiera indicarles que esta charla es con el propósito de compartir con ustedes los resultados que hemos tenido en el monitoreo de un volcán en las Islas Galápagos, ¿no? Pero también como una evidencia del trabajo que hacemos en el Instituto Geofísico, ¿no? En pos de brindar al país, en este caso a Ecuador, ¿no? El monitoreo y un conocimiento de la actividad de los volcanes y de los sismos en el territorio ecuatoriano, ¿no? Entonces, Leandro, por favor, si me permites habilitar para compartir la pantalla. Muy bien. Gracias. Ya está. Ok. Entonces, el título de la charla es Evolución de la actividad sísmica que precedió y acompañó a la erupción del volcán Sierra Negra entre junio y agosto del 2018. Y aquí tengo que reconocer a los colegas con quienes hemos trabajado, algunos de ellos del Instituto Geofísico, otros colegas de las universidades, por ejemplo, de la Universidad de Edimburgo, de la Universidad de Pennsylvania State, o de la Universidad de Tulane. También está de la Universidad de Miami, mi hijo Mario, que está estudiando en la Universidad de La Plata, ¿no? Y compañeros del Instituto Geofísico como Stephen Hernández, Guillermo Viracucha, y también colegas y amigos del Parque Nacional Galápagos que nos han dado un apoyo invaluable, ¿no? Para este trabajo. Entonces, Galápagos es muy conocido a nivel mundial, ¿no? Es muy conocido por su fauna, ¿no? Debemos recordar de que Charles Darwin visitó Galápagos, y la constatación de las características especiales de la fauna le llevó a él, o le motivó a él, a escribir su libro sobre la evolución de las especies, ¿no? Entonces aquí les presento una breve muestra de la riqueza y de la maravilla que tiene la fauna en Galápagos, ¿no? También tiene unos paisajes dignos de ser visitados, ¿no? Y esperamos que las condiciones de salud mejoren para todos, y que quizás en algún futuro todos ustedes puedan tener la oportunidad de visitar este sitio que es único en el planeta. Pero también, aparte de esto, de ser un sitio muy interesante en cuanto a las cuestiones ecológicas, biológicas, turísticas, ¿no? Debemos ver que Galápagos tiene una característica quizás también sobresaliente, ¿no? Es su ubicación en el contexto de la tectónica de placas, en el contexto geodinámico, ¿no? Galápagos es un punto caliente, como por ejemplo hay otros puntos calientes como Hawái o como las Islas Reunión. Pero aparte, a diferencia de Hawái, Galápagos es un punto caliente que está cercano a una dorsal oceánica, ¿no? Esto le hace que su desarrollo y su comportamiento
sea diferente y sea más rico, ¿no? Aquí en este gráfico podemos ver, por ejemplo, la presencia de Galápagos, ¿no? Y después, al ser un punto caliente, un punto fijo, como la placa Nazca, se está moviendo el rastro de la existencia en el pasado de este punto caliente de Galápagos se puede ver en dos cordilleras submarinas, ¿no? La una es la cordillera de Carnegie, que va hacia Ecuador, y la otra es la cordillera de Cocos, que va hacia Costa Rica, ¿no? Entonces, como les dije, Galápagos está cercano del Galápagos Spreading Center, ¿no? Que es donde se está dividiendo la placa Cocos y la placa Nazca, ¿no? Y en Galápagos se tienen ya algunas constataciones, no solamente por geología, sino también por sismología, de este ascenso de una pluma que viene directamente desde el manto, llevando material nuevo, digamos, material desde la parte más interna de la Tierra hacia la superficie, ¿no? Entonces, Galápagos tiene estas características también que le hacen importante en el contexto de la tectónica de placas. Aquí está una parte ya estamos viendo la parte occidental de Galápagos, ¿no? Entonces le vemos a la isla Isabela y a la isla Fernandina, y ustedes pueden reconocer fácilmente ahí la presencia de estas calderas, ¿no? Por ejemplo, que están delimitando las partes superiores de los volcanes activos que existen en Galápagos, ¿no? Ahí podemos ver 6 volcanes en la isla Isabela, un volcán en la isla Fernandina, ¿no? Este volcán de la isla Fernandina ha sido el más activo, ¿no? Tenemos registros, por ejemplo, históricos de erupciones que datan desde 1958 hasta las más recientes que ocurrieron el año pasado, ¿no? Tenemos también el volcán Sierra Negra, ¿no? Que es el que vamos a hablar de aquí en esta charla, pero también hay otros volcanes con actividad como es el Cerro Azul, el volcán Wolf, el volcán Darwin, Alcedo, ¿no? Y también el Santiago en la isla que tiene el mismo nombre, ¿no? Aquí he hecho un cuadro en el cual he puesto los volcanes están puestos o están ubicados con relación a su latitud, ¿no? Los que están más al norte están en la parte de arriba y los volcanes que están más al sur estarían en la parte de abajo, ¿no? Pero hemos puesto con estos triángulos rojos los años en los que estos volcanes han tenido erupciones, digamos, desde relativamente de moderadas a un poco más grandes que, ¿no? Entonces, no he incluido las erupciones muy pequeñas, ¿no? que tendrían un índice de explosividad de 1, ¿no? Sino solamente aquellas que tienen un índice de explosividad de 2 o mayores, ¿no? Entonces, aquí pueden ver, por ejemplo, cómo Fernandina, ¿no? Desde 1940 tiene una gran frecuencia, una gran cantidad de erupciones, ¿no? Lo mismo que Sierra Negra, ¿no? Quizás ustedes podrían decir, viendo esta figura, que parecería que los volcanes como que se activaron a mediados del siglo pasado, ¿no? Lo que les debo indicar es de que lo que nos está reflejando este gráfico también es la constatación que se tiene de estas erupciones, ¿no? Tomen en cuenta que Galápagos es una zona muy alejada del continente, no hemos tenido los niveles de observación adecuadas, entonces, más bien este gráfico lo que estaría reflejando también es nuestra capacidad de observar estas erupciones, ¿no? Y lo que podríamos decir es de que lo que observamos en las últimas décadas quizás está reflejando el real nivel de actividad de los volcanes en Galápagos. Entonces, si hacemos un promedio de las erupciones que hemos tenido en estos 2 últimos siglos en Galápagos y dividimos para el número de años, ¿no? Nos sale que tendríamos una erupción aproximadamente cada 6 años en Galápagos, ¿no? Entonces, por esto es importante para las personas que viven en las islas y para los turistas que visitan en las islas, también saber de que es importante tener un sistema de monitoreo de la actividad volcánica en esta zona del planeta, ¿no? Entonces, de todos estos volcanes que les he presentado, nos vamos a enfocar en el volcán Sierra Negra, ¿no? Que es un volcán grande
en el sentido de que si lo medimos, su diámetro desde la costa norte hasta la costa, hasta la costa sur, tiene alrededor de 40 kilómetros, ¿no? Tiene una caldera, ¿no? En la parte central, de que es una caldera grande porque tiene 7 kilómetros digamos, de ancho por 10 kilómetros de largo. O sea, es una caldera que cuando uno se para en el borde, ¿no? O sea, se puede apreciar la magnitud que tiene esta caldera, ¿no? Quizás la fotografía recoge bien, es una fotografía tomada por mi colega Patricio Ramón, ¿no? Y recoge bien la disposición del volcán, ¿no? Pero la real magnitud, el real tamaño de esta caldera se le puede apreciar solamente cuando está uno visitándole y en el borde, ¿no? Aquí en esta fotografía se le ve a Galápagos y a Sierra Negra, y atrás está el volcán Alcedo. Es un volcán que es relativamente joven, ¿no? En el sentido de que todos sus flancos están cubiertos por flujos de lava, ¿no? O en algunos casos ya ha llegado a crecer vegetación, en otros no. Pero estas lavas que están en los flancos del volcán son lavas relativamente jóvenes, ¿no? Los geólogos nos han indicado que las lavas son 4.500 años o más jóvenes que esto, ¿no? Entonces, en geología, esto quiere decir que son muy, muy jóvenes, ¿no? En el flanco sur de este volcán se ubica la ciudad de Puerto Villamil, que es la más grande digamos, es la única ciudad de Isabela, ¿no? Es el puerto que tenemos en esta isla. Y un poco en la parte alta de Villamil se ubican algunos como, digamos, unas zonas pobladas con población básicamente rural. Una de estas es la zona de Santo Tomás, ¿no? Que sería la más cercana al volcán, ¿no? El volcán ha tenido 8 erupciones desde 1948, ¿no? Entonces nos indicaría que podría tener un promedio de una erupción cada 9 años. Las erupciones más grandes en las últimas décadas ocurrieron en 1953, 1979, que es la más grande, 2005 y 2018, que tienen un tamaño relativamente parecido entre las dos. En estos casos, en los casos de las últimas erupciones, los flujos de lava han ido sea al interior de la caldera o hacia los flancos noreste o noroeste del volcán. Entonces, los estudios sísmicos que se han hecho en el volcán y también los estudios geodésicos que se han hecho en el volcán han permitido trazar este esquema que sería el interior, que nos reflejaría cuál es el interior del volcán, ¿no? Tenemos al un lado y al otro, está flanqueado por el océano, ¿no? Y después tendríamos una plataforma en la corteza sobre la cual se construye este volcán, que es un volcán tipo escudo, más o menos parecido, aunque con algunas diferencias de los volcanes de Hawái, por ejemplo, ¿no? En la parte superior del volcán, como les dije, tiene la caldera, ¿no? Y debajo de la caldera se estima, se considera, se ha calculado que hay un depósito de magma relativamente superficial. Es un sill, o sea, es un depósito horizontal de magma, ¿no? Que tendría más o menos las mismas dimensiones de la caldera. Debajo de este sill hay una zona que es una zona en la cual podríamos decir es el reservorio más grande, ¿no? En el cual el magma está un poco más envuelto en rocas ya cristalizadas, ¿sí? Y el porcentaje de material fundido aquí sería aproximadamente el 5%, ¿no? Pero esta sería la zona que alimentaría de magma a este sill, que vendría a ser nuestro depósito más superficial de magma. Entonces aquí le vemos a la caldera. Estamos en la caldera, como pueden ver, está lleno de depósitos de lavas de material joven, de lavas que han salido en las últimas erupciones. Y aquí estamos viendo el borde de la caldera, ¿no? Al otro lado se ve el otro extremo, ¿no? Aquí se ve es ya una vista de planta desde arriba, y se ve la distribución de la caldera con unas fallas que existen en su lado, en el lado sur y en el lado occidental, ¿no? Estas son unas fallas que permitieron establecer un modelo
que sería un modelo como de portezuela, en inglés le llaman trapdoor, ¿no? Como un mecanismo para que el magma pueda salir por uno de esos bordes, ¿no? Y aquí está, en esta otra fotografía, se puede ver, es una fotografía de la erupción del 2005 con una fuente de lava en el extremo noreste de esta caldera, ¿no? Entonces, esta es una erupción que fue, lamentablemente en esa época no tenía, el Instituto Geofísico no tenía el monitoreo sísmico, o sea, ocurrió la erupción y no pudimos monitorearle sísmicamente, ¿no? Lo que sí se pudo hacer es hacer los estudios sísmicos en los siguientes años. Por ejemplo, en el 2009 al 2011 hubo un proyecto dirigido por la doctora Cynthia Ebinger, que en esa época estaba en la Universidad de Rochester, ¿no? Y pusimos 16 estaciones sísmicas alrededor de la parte sur de la isla Isabela. Y esto, por ejemplo, nos llevó a conocer un poco más la sismicidad. Analizando la sismicidad se pudo establecer también o confirmar el modelo anteriormente que les había indicado de la estructura del volcán, pero también nos llevó a detectar, por ejemplo, que en Sierra Negra existían unas zonas donde podían haber fracturas por donde puede subir el magma, ¿no? Y uno de estos episodios quizás de ascenso de magma fue detectado por un enjambre sísmico en el flanco sureste del volcán, ¿no? En el cual pudimos ver que los esfuerzos que hacían los sismos cuando estaban subiendo cambiaron de dirección, ¿no? Aproximadamente unos 70 grados, ¿no? Y la única explicación para ese cambio de dirección de los esfuerzos cuando tenemos un enjambre sísmico es que el magma está subiendo por una grieta y está presionando los bordes de esta grieta y creando fuerzas en una dirección diferente a la dirección preexistente, ¿no? Entonces, esto fue un hallazgo bien interesante que también nos estaba ratificando de que Sierra Negra es un volcán con un proceso activo en su interior, ¿no? Y que podría llevarnos en algún momento a una erupción, ¿no? Estas consideraciones nos motivaron a que el Instituto Geofísico desarrolle un proyecto, ¿no? En el cual se reforzó o se construyó la red sísmica que había en el Ecuador, ¿no? Es un proyecto que fue apoyado por el Servicio Nacional de Ciencia y Tecnología de Ecuador y pusimos estaciones sísmicas en el continente, mejoramos los observatorios los observatorios volcánicos en el continente, pero también incluimos en esto a las Islas Galápagos y pusimos 6 estaciones sísmicas de banda ancha, o sea, 6 estaciones sísmicas que son de la tecnología más moderna, que reciben los datos y transmiten vía satélite para que las señales puedan ser analizadas en tiempo real en el Instituto Geofísico. Como ustedes pueden ver, aquí están ubicados con estos círculos rojos las estaciones sísmicas, ¿no? Tenemos 2 en Fernandina, tenemos una en Cerro Azul, 2 en Sierra Negra y una en Alcedo. Y todos estos datos mandan hacia la isla de Santa Cruz y de ahí está una estación satelital por la cual mandamos la señal al satélite para que llegue al Instituto Geofísico. Aparte de esto, de la sismicidad, ¿no? En Galápagos se han hecho 2 tipos de investigaciones en cuanto a la deformación del terreno. Una de estas investigaciones es aprovechando las señales de INSAR, de interferometría de radar, ¿no? Entonces, con estos modelos, ¿no? Que ahora ya se lo están haciendo rutinariamente, se pudo observar, ¿no? Que existía una deformación. Tomen en cuenta que en esta figura, estos círculos que estamos viendo con varios colores, cada uno de ellos está indicando una deformación al menos de 20 centímetros, ¿no? Y las flechas que se muestran ahí, en cambio, son las direcciones de deformación que tendrían unos sensores de GPS de alta resolución que están instalados con el apoyo de UNAFCO de Estados Unidos, ¿no? Y que han venido monitoreando la actividad desde el 2003 hasta la fecha, ¿no?
el gráfico de la derecha nos indica el resultado de medir la altura con dos estaciones de GPS que están ubicadas en el centro de la caldera y compararlas con la altura que tiene una estación que estaría ubicado fuera de la caldera. Entonces, aquí se puede ver, por ejemplo, cómo del 2003 al 2005, el nivel del piso de la caldera se ascendió, quiere decir, se infló la caldera, ¿no? Aproximadamente 2 metros, ¿no? Y después de la erupción bajó súbitamente alrededor de 5 metros, ¿no? Posteriormente, en el 2005, o sea, a fines del 2005 ocurrió la erupción, desde el 2006, digamos, comenzó nuevamente a recargarse el piso de la caldera y este piso de la caldera a ir subiendo, ¿no? Y esto fue detectado con unos pequeños gaps, pero con un movimiento casi sostenido, ¿no? Hasta el último tirón que se dio antes de la erupción del 2018, ¿no? Entonces, de nuevo, se cayó como 6 metros el nivel del piso de la caldera e inmediatamente después comienza de nuevo el siguiente proceso de recarga. Entonces, cuando estábamos viendo que este ascenso del piso de la caldera estaba creciendo, una de las cosas importantes que hicimos fue motivar a grupos de colegas, investigadores de otros países y dijimos, bueno, necesitamos reforzar el monitoreo, reforzar la instrumentación en esta isla, ¿no? en el volcán Sierra Negra, porque queremos conocer cómo se produce la erupción, ¿no? Y estamos casi seguros de que el volcán va a erupcionar en poco tiempo. Entonces, pueden ver cómo, producto de ese esfuerzo, ¿no? Esta red de GPS que estaba sin funcionar pudo rehabilitarse, ¿no? Y pudo darnos los últimos meses previos a la erupción, pudo darnos datos también importantes. Entonces, tenía como señales de reactivación teníamos este levantamiento sostenido del piso de la caldera que comenzó inmediatamente después de la erupción del 2005, el incremento del número de sismos locales en Sierra Negra, que pasó de un promedio mensual de 55 eventos, o sea, más o menos 2 eventos por día, ¿no? a un promedio de 1.100 o 1.200 eventos en el periodo de enero a mayo del 2018. Es 1.200 eventos por mes, ¿no? Entonces, aparte de esto, también nosotros no es que solamente observamos que iba subiendo el número de sismos, ¿no? Porque quizás cuando ponemos más instrumentos es casi natural que veamos más sismos, ¿no? Lo que estábamos observando también es de que el tamaño de los sismos estaba creciendo, ¿no? Y así, por ejemplo, registramos entre enero y junio del 2018 15 eventos con magnitudes mayores a 4, lo cual no habíamos observado en los años anteriores. Entonces, este gráfico, por ejemplo, nos está indicando cómo iba subiendo el número de sismos, ¿no? Cuando uno se ve así, es lo que observamos en la realidad, ¿no? No es que al día siguiente aumenta el sismo y al día siguiente aumenta más, ¿no? Sino que tienen estas subidas y bajadas, ¿no? Pero lo importante aquí es ver la tendencia, ¿no? Y la tendencia nos estaba indicando que teníamos un incremento sostenido, ¿no? Aquí pueden ver ustedes en marzo del 2017 hay un pico, ¿no? Que fue otro enjambre parecido al que tuvimos en el 2010, que les había mencionado que era como un enjambre de alimentación o de subida de magma por un dique, ¿no? Por una fractura interna en el volcán. Eso ocurrió en marzo y abril del 2017. Entonces aquí se tiene una comparación entre el crecimiento entre el levantamiento del piso de la caldera, ploteado al mismo tiempo con el número acumulativo de sismos, ¿no? Que tenemos en esta zona. Y lo importante aquí es que los sismos también están graficados con distinto tamaño de acuerdo a la magnitud de los sismos. Entonces, lo que vemos es que no solamente aumenta el número de sismos, que esto se ve por la pendiente de la curva, sino también el tamaño de los eventos va creciendo.
esto nos llevó a hacer dos esfuerzos, ¿no? Uno, como les dije, era un esfuerzo apoyado por la National Science Foundation, que se llamaba, es un proyecto RAMP, o sea, un proyecto emergente, un proyecto rápido, que le permitió rehabilitar las estaciones de GPS que estaban instaladas desde el 2003 ahí en Sierra Negra. Pero por otro lado, el otro proyecto era un proyecto Iguana, en el cual participaron sismólogos de la Universidad de Edimburgo, del Centro de Estudios Avanzados del College de Dublín, de Irlanda, de la Universidad de Tulane, de la Universidad de Penn State, de la Universidad de Miami, el apoyo también de UNAPCO, ¿no? Entonces, aquí ven ustedes la ubicación de las estaciones. Pusimos 16 estaciones sísmicas de banda ancha, ¿no? Un esfuerzo grande que se hizo antes de la erupción, ¿no? Las estaciones les pusimos a fines de marzo, ¿no? Pensando que era una erupción iba a ser muy, muy próxima. Aquí ustedes pueden ver el trabajo que se hizo para instalar las estaciones. No es un trabajo fácil porque, por ejemplo, tenemos que caminar por depósitos de lavas, ¿no? Y es un poco las condiciones de trabajo en ese sentido son peligrosas por el riesgo de caerse y de lastimarse con estas rocas que a veces son muy, muy filudas, ¿no? También buscar un sitio de sombra para poner los sensores sísmicos era difícil, pero ventajosamente encontrábamos como estas cuevas formadas por los túneles de lava donde podíamos entrar y poner el sensor, ¿no? Más abajo tenemos aquí los compañeros caminando en el borde de la caldera de Sierra Negra para poder ingresar y poder las estaciones en su interior, ¿no? Y acá vemos el apoyo que nos daba el Parque Nacional, ¿no? Para poder instalar estaciones en la parte norte del volcán, ¿no? Los colegas del Parque Nacional, como ven aquí, también ellos nos dieron un apoyo muy grande porque ellos son los que conocen más el terreno, ¿no? Y las rutas para poder llegar a las estaciones. Entonces, una vez que tenemos instaladas las estaciones, dijimos, bueno, vamos a ver qué características tienen los sismos que se están registrando ahí, ¿no? Si son como sismos tectónicos o si son unos sismos que son más parecidos a sismos volcánicos, ¿no? La mayoría de los sismos fueron clasificados como sismos volcano-tectónicos, pero los sismos que eran como más grandes, ¿no? Ya tenían claramente rasgos que les diferenciaban de los sismos tectónicos y que eran más parecidos a sismos de largo periodo o incluso sismos de muy largo periodo, ¿no? Recordemos que los sismos de largo periodo estarían asociados con resonancias o incrementos de presiones causadas por fluidos dentro de grietas y los sismos de muy largo periodo o VLPs estarían generados por ascenso, por ejemplo, de masas. En este caso podrían ser magma u otros fluidos dentro de grietas también al interior del volcán, ¿no? Entonces clasificamos los sismos y vimos que la mayoría de los sismos habían sido clasificados como volcano-tectónicos, pero sus frecuencias, ¿no? En la mayoría de los casos, correspondían a frecuencias menores a 4 hercios y quizás podrían ser considerados sismos LPs o sismos BLPs, como les había mencionado, ¿no? Aquí vemos cómo los sismos, por ejemplo, este es un mismo sismo registrado en estación más cercana, ¿no? Y después cómo se observa en las estaciones más lejanas, donde las ondas superficiales son más claras, ¿no? Y se pueden apreciar mejor, ¿no? Pero incluso en estación más cercana, el sismo tiene una frecuencia que corresponde a un sismo LP, ¿no? Y que cuando les filtramos al sismo, ¿no? Podemos ir descubriendo también de que dentro de su interior, ¿no? También tiene un componente de muy largo periodo, ¿no? Un componente de VLP. Una cosa interesante fue analizar los espectros. Aquí están como 4 espectros de 4 eventos diferentes, ¿no? Todos los 4 correspondientes a sismos de magnitud mayor a 4. Y vimos que los periodos de estos, o las frecuencias, los picos de frecuencia de los 4 sismos coincidían más o menos y
eran múltiples, ¿no? O sea, teníamos, por ejemplo, una frecuencia principal, ¿no? Y el primer armónico estaba al doble de la frecuencia principal y el segundo armónico estaba al 4 veces la frecuencia principal, ¿no? Entonces, esto nos sugería que estos sismos no son simples sismos de fractura, sino que son sismos en los cuales los fluidos están jugando un rol importante, ¿no? Y por tanto, podían estarnos indicando de que el magma o los gases están en un proceso de crear presiones para buscar su ascenso. También los compañeros de Edimburgo nos ayudaron haciendo una clasificación de los sismos en familias, ¿no? Y vimos cómo existían desde el 2017, se presentaban más o menos las mismas familias hasta aproximadamente mediados de marzo del 2018, ¿no? Son unos pocos meses antes de la erupción, cuando de pronto en marzo del 2018 hay un cambio importante, ¿no? Las familias de sismos dejaron de tener las mismas características y se presentaron nuevas familias de sismos, ¿no? Entonces esto quizás nos estaba sugiriendo que el medio, ¿no?, por lo cual se propagan las ondas o la ubicación de los sismos había cambiado, ¿no? Y estábamos en un proceso dinámico de reactivación de este volcán. Entonces esta reactivación nos llevó a que a las 3 de la mañana del 26 de junio, ¿no?, se produzca un sismo de magnitud 5.3, ¿no?, que fue el evento más grande que tuvimos en esta secuencia de sismos en Sierra Negra, ¿no? Y después de unas 8 horas después, tuvimos un enjambre de sismos de varios tipos de sismos largo periodo, volcanotectónicos, BLPs. Y seguidamente, después de esta serie de este enjambre de sismos, tuvimos un episodio de tremor que ya fue reconocido como la señal de que la erupción era inminente, ¿no? Para ponerles un poco también en antecedente, cuando ya se vio que la actividad sísmica del volcán era sostenida, nosotros hicimos un aviso a las autoridades de que se debe cambiar la alerta y se debe considerar una preparación de la población ante una eventual erupción del volcán, ¿no? Cuando tuvimos el sismo de magnitud 5, nosotros comunicamos a las autoridades de que una erupción era inminente, ¿no? Y que podía ocurrir en el plazo de horas a pocos días, ¿no? Cuando tuvimos el enjambre, ¿no?, y el tremor, hicimos un comunicado diciendo la erupción quizás ya comenzó, ¿no? O sea, seguramente ya comenzó, y recuerdo que pedí a los compañeros del Parque Nacional que nos ayuden confirmando si es que esto ha ocurrido. Inmediatamente después, ellos vinieron y nos confirmaron y nos dijeron sí, el volcán ya entró en erupción. Entonces aquí les presento este esquema este es el sismograma de la estación más cercana al volcán, donde nos indica la ocurrencia del sismo de magnitud 5.3, que ocurrió aquí a las 3 de la mañana, y después vemos que hubo unas horas de calma hasta que ocurrió este enjambre, ¿no? Este enjambre fue el que nos permitió dar el aviso de que la erupción estaba ya por venir, ¿no? Y después el tremor, y aquí en el tremor indicamos ya la erupción debió haber comenzado. Esto de debió haber comenzado era porque cuando la erupción era inminente pedimos a los compañeros del Parque Nacional de que salgan de esa zona por previsión, ¿no? O sea, un poco por tratar de evitar que ocurra algún accidente, ¿no? Y después que vimos que la actividad ya se había desarrollado, dijimos, por favor, acérquense a una zona donde puedan ver y nos avisan si ya había iniciado la erupción. Entonces aquí vemos estas señales que les había indicado, las señales sísmicas en varias estaciones, ¿no? Y para todas estas señales en cada una de las estaciones vemos como que el pico máximo es menor a 1 hercio, ¿no? O sea, corresponde a un sismo BLP, ¿no? No es un sismo simplemente de un fracturamiento de rocas en un medio frágil. Y aquí vemos uno de los sismos del enjambre, ¿no?, en los cuales también tienen estas mismas características, ¿no?, de
sismos de LPs o BLPs, ¿no? Y estos aparecen con varios, por ejemplo, tenemos sismos que anteceden, un sismo más grande, otros sismos que le suceden a este evento principal, ¿no? Y después tuvimos el tremor, ¿no? Y como saben, los tremores son muy difíciles de analizar porque aquí no se tiene el comienzo ni el fin de la señal y es solamente como como una señal que va creciendo de manera sostenida, de manera paulatina, ¿no? Y se va haciendo se puede apreciar más claramente, ¿no? Pero vimos que el tremor, por ejemplo, en este caso, era un tremor de baja frecuencia que debe estar asociado también a resonancia de fluidos. Una de las cosas que nos ayudó a ver el momento exacto de la erupción fue también el uso de los arreglos de infrasonido que tiene el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, que se le conoce por sus siglas como CTBTO. Un arreglo que es un conjunto de estaciones de sensores de infrasonido, está instalado en la isla Santa Cruz, a poco más de 100 kilómetros de distancia del volcán Sierra Negra, ¿no? Cuando vemos los registros de estos micrófonos, ¿no? Aquí se ven 8 micrófonos, no se puede notar la llegada de las ondas acústicas, de las ondas de infrasonido de la erupción, ¿no? Sin embargo, cuando aplicamos un programa especial que hace unas correlaciones múltiples, ¿no? En diversas ventanas, en varias bandas de frecuencia, se puede observar cómo aparece una correlación de una señal que viene en la dirección que está el volcán, ¿no? Y que en este caso encontramos 2 picos de señales, ¿no? Que estaban separados pocos minutos, ¿no? Entonces hicimos una estimación del tiempo que viajaría el sonido desde Sierra Negra hasta la isla de Santa Cruz, ¿no? Y encontramos, haciendo esa corrección por el tiempo, encontramos que aquí habríamos tenido 2 pulsos, o sea, la erupción comenzó con 2 pulsos, con uno pequeño a las 13 horas 39 y 42 segundos y otro pulso más grande y sostenido a las 13 horas 45 minutos con 44 segundos, ¿no? Entonces, después de que ocurrió después de este pulso grande que tuvimos de actividad sísmica en junio, a fines de junio, que inició con erupción, entonces vemos como la actividad subió súbitamente, ¿no? Y se mantuvo con niveles altos hasta aproximadamente comienzos de agosto, en el cual constatamos, después de revisar otra información, por ejemplo, información satelital o evidencias de actividad de emisión de flujos, si continuaban el magma fluyendo desde los puntos de emisión, y pudimos a fines de agosto declarar de que la erupción ha terminado. Entonces, esto es un gráfico. Aquí podemos ver la secuencia de la parte sísmica, ¿no? Con el sismo de 5.3 que está marcando este pico de aquí, la erupción con su tremor, y después del descenso de la erupción hasta julio, un nuevo pulso de magma, un nuevo pulso eruptivo, después nuevamente desciende, un tercer pulso eruptivo, y va descendiendo hasta que a fines de julio ya como se va normalizando la actividad. De los sismos que habíamos ocurrido y que les indiqué que, por ejemplo, del enjambre y de los sismos después de la erupción, hicimos un trabajo de localizar los sismos, ¿no? Se localiza automáticamente y se revisa en el Instituto Geofísico, pero mi compañero Stephen Hernández trabajó con el programa de doble diferencias, ¿no? Para poder tener una localización más fina de estos sismos, ¿no? Y se encontró que los sismos estaban ubicados en los bordes de la caldera, ¿no? Más o menos en las fallas en las cuales se limitan la caldera, ¿no? Las fallas que están también limitando el tamaño de este reservorio superficial que les había mencionado. Entonces, aquí vemos cómo se ubican los epicentros de los sismos al borde de la caldera, ¿no? Marcando como 2 brazos, ¿no? Uno hacia el norte y otro hacia el sur de
la caldera, ¿no? En los gráficos de la derecha nos está indicando la profundidad que tienen estos sismos y también su tamaño, ¿no? Entonces, este es una evidencia real de que la sismicidad aquí estaba relacionado con las fracturas, ¿no? Y si está relacionado con las fracturas, los fluidos, en este caso gases o quizás en algunos casos también podría haber sido magma, que están subiendo, están ejerciendo la presión para abrirles estas fracturas y también para poder movilizarse y crear presiones adentro de estas fracturas. El tremor, como les dije, se hizo es muy difícil analizarlo, ¿no? Los compañeros de Dublín hicieron este análisis del tremor, ¿no? Aquí vemos la señal de tremor que, como se ve, no tiene quizás ni un comienzo y es muy difícil ver el final también. Aquí estamos viendo el espectro de la señal, que en este caso corresponde a un espectro de baja frecuencia, ¿no? Más relacionado con fluidos, y este de aquí es un espectrograma, ¿no? Una secuencia de espectros en el tiempo, donde nos dice que aquí teníamos una fuente que estaba relacionada con fluidos resonando, causando presiones en el interior de grietas, ¿no? En la parte occidental del volcán. Súbitamente esto se desplazó, la ubicación de este tremor, ¿no? Y se pasó hacia el lado norte del volcán, y después pudimos constatar de que la ubicación final de este tremor se correlacionaba bien con estos centros de emisión, con estas fisuras por donde se emitía el magma, ¿no? Pero el tremor que estaba relacionado con esta emisión de magma y era un tremor con unas características, con unos espectros diferentes, ¿no? Y era un tremor con un incremento, un espectro mucho más ancho que el espectro de la primera fase que les había mencionado, ¿no? Aquí tenemos los resultados, unos resultados muy interesantes que están trabajando Mario Ruiz, ¿no? Mi hijo, con unos colegas de la Universidad de La Plata y de otras universidades de Estados Unidos. Entonces, aquí lo interesante es que analiza las variaciones de velocidad entre pares de estaciones, ¿no? Y nos vamos a centrar entre las variaciones de velocidad entre las estaciones que están ubicadas dentro de la caldera. Aquí tenemos dos muestras, ¿no? Haciendo dos análisis con ventanas de tiempo diferentes, ¿no? Escogiendo una frecuencia que correspondería a la parte superior de la caldera, en las que encuentra que la velocidad de las ondas sísmicas en esta zona, ¿no? Decrece, ¿no? Antes de que ocurra la erupción, ¿sí? Y después nuevamente recupera como que se recupera su nivel, ¿no? Unas semanas después y se vuelve a estabilizar. Pero lo interesante de estos gráficos, de este análisis, ¿no? Que requiere trabajar los grandes volúmenes de datos, ¿no? Es que nos puede dar un indicativo adicional de que un volcán puede entrar en erupción, ¿no? De que se puede medir, ¿no? Esta disminución de la velocidad, que podría estar relacionado, por ejemplo, por la presencia de gas dentro de fracturas, por la presencia de magma dentro de fracturas, por el incremento de fracturas, o también por un calentamiento, un calentamiento anómalo de las rocas dentro del volcán, ¿no? A causa también de este ascenso de magma. Entonces, estos fenómenos podrían contribuir a una disminución de la velocidad de propagación de las ondas, ¿no? Y es bueno conocer esto porque podríamos nosotros implementar en otros volcanes para poder saber si es que el magma está ya subiendo y está llegando a zonas superficiales de la corteza. Bueno, entonces, cuando se produjo la erupción, se tuvieron varias fuentes por donde salió el magma. La primera es la ubicada en el mismo borde nororiental del volcán de la caldera, ¿no? Una pequeña cantidad de magma de lava entró hacia el interior de la caldera y otra se fue al flanco norte del volcán, y también se activaron otras fisuras como esta fisura 2 que está al norte, esta 3 que está al noroccidente y esta fisura 4 que está
más bien en la parte ya en el flanco inferior del volcán, ¿no? Miren, el magma de esta fisura 4 llegó hasta la playa, ¿no? Hasta la zona, hasta el océano, ¿no? Y aquí podemos ver, por ejemplo, el magma llegando al océano y se produce una evaporación instantánea de una parte del agua, ¿no? Este es el mapa que hicieron los compañeros del Instituto Geofísico, donde se pueden ver las fracturas que les había indicado en la fotografía y la extensión que tenían estos flujos de lava. Esto está publicado en el informe especial que hizo el instituto, el número 16 que tuvimos solamente en el 2018 sobre el volcán Sierra Negra, ¿no? Entonces quiero indicarles de que todos estos informes eran presentados a las autoridades, pero también eran puestos a disposición de la población a través de la página web del Instituto Geofísico. Entonces, como conclusiones, puedo decir que la erupción de Sierra Negra fue precedida por un levantamiento continuo de la caldera, ¿no? Que sobrepasó los niveles previos a los que tuvo antes de la erupción del 2005, ¿no? Y también un incremento del número y la magnitud de los sismos, ¿no? Estos fueron los elementos que nos llevaron a nosotros a estar en alerta por la posibilidad de una erupción. Después podríamos indicar de que fue el haber logrado implementar estos proyectos que nos permitieron restablecer la operación de las estaciones de GPS y también que nos permitieron poner instrumentación adicional en esta zona. Nos permitió, por ejemplo, conocer ya la ubicación exacta de los sismos que les había mencionado que estaban ubicados en las fracturas que están bordeando la caldera, ¿no? Y también, por ejemplo, fue muy interesante, como les había manifestado, el poder detectar, ¿no? Por primera vez en el país, ¿no? Estos cambios de velocidades como un elemento que nos va a permitir, por ejemplo, si implementamos esta técnica, que nos va a permitir conocer la posibilidad de ocurrencia de nuevas erupciones en volcanes como Galápagos, de Galápagos o quizás de otros lados, ¿no? Es importante también el tener para monitorear los volcanes, el utilizar no solamente una técnica, no solamente la sísmica, que es lo que más he hablado, pero como ven ustedes también nos hemos reforzado mucho en nuestras estimaciones en los datos de geodesia, ¿no? Que nos pueden dar, sea con INSAR o con GPS, ¿no? Y también es importante saber de que es en base solamente al conocimiento de los fenómenos, ¿no? Podemos dar quizás podemos comprender mejor qué es lo que pasa en el volcán y podemos dar avisos más confiables, más seguros, más útiles a la población, que es nuestro deber, ¿no? Y a las autoridades que tienen que tomar las decisiones que les competan, ¿no? Esto es lo que tenía preparado para compartir con ustedes y les agradezco por su atención. Muchas gracias, Mario, por tu exposición. Quisiera invitar a los participantes, si tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna consulta, al doctor Mario, por favor, puedan hacerla. No sé si te parezca. Adelante. Ajá. Adelante, Diego Galindo, por favor. ¿Puede activar su micro, Diego Galindo, para hacer la pregunta respectiva? Sí, buenas noches con todos. Yo tenía una pregunta porque hace un mes y medio estaba leyendo unos trabajos de un
geofísico francés, que no me acuerdo el nombre, pero él decía que los ciclos solares podrían de cierta manera ayudar a determinar la frecuencia o la llegada de sismos en la Tierra, si es que se calculan los ciclos solares como habían pasado anteriormente, porque los ciclos solares tienen influencia en la corteza terrestre y en algunas otras cosas. La verdad, el libro no explicaba mucho, pero me llamó la atención de que sea posible de que los ciclos solares puedan ayudar a determinar un sismo o un evento. ¿Es posible eso? Esa es mi pregunta. Bueno, lo que voy a decir es que nosotros, presenté yo en el inicio de la charla, ¿no? El esquema, por ejemplo, en el caso de Galápagos, tenemos que el magma viene desde muy profundo, ¿no? Desde quizás de la parte inferior del manto, ¿no? O sea, digamos, 1000 kilómetros de profundidad, ¿no? Entonces, a ese nivel de profundidad, ¿no? El efecto del Sol es nulo, ¿no? Si nosotros podríamos medir el efecto del Sol si ponemos un termómetro en un pozo, ¿no? Y podríamos ver de que el termómetro, si está en la superficie, no va a tener va a poder seguir los incrementos diurnos de la temperatura, ¿no? Pero si le ponemos, por ejemplo, a unos 10 metros de profundidad y al efecto de las variaciones solares de la temperatura, ya van a ser nulos, ¿no? Lo que tenemos aquí para el caso de Galápagos es, por ejemplo, que es la estructura misma de la Tierra, que en su interior tiene un incremento muy grande de temperatura, tiene un núcleo sólido con muy alta temperatura, un núcleo líquido con alta temperatura. Esa es la fuente de calor que tenemos, ¿no? Y de ahí eso le va calentando al manto, ¿no? Y el manto caliente, las rocas del manto calientes por densidad pueden ascender hacia la superficie y generar, en el caso de Galápagos, por ejemplo, volcanismo, de lo mismo que en los otros puntos calientes, como podría citarles el de Hawái, o el de La Reunión, o incluso el de Yellowstone, que es un punto caliente dentro del continente. Entonces, esa es la explicación que tenemos para el volcanismo de puntos calientes, ¿no? Para el volcanismo, en cambio, en las zonas de zonas de subducción, donde una placa se sumerge a otra, es que la placa que se está sumergiendo, ¿no? Lleva materiales hidratados, materiales que tienen agua en su estructura, ¿no? Y estos, cuando están ingresando al interior de la Tierra, se pueden como evaporar, ¿no? Y pueden comenzar de nuevo su ascenso y calentar y generar y dar el calor suficiente para poder fundir pequeñas partes incluso de la corteza, y pueden dar ocasión a los volcanes dentro de los continentes, ¿no? Entonces, yo sinceramente creo que los efectos del Sol, ¿no? Para el volcanismo en nuestro planeta no juegan un rol, ¿no? O sea, es la tectónica mismo del planeta, la estructura del planeta, de la Tierra en este caso, la que permite que exista volcanismo. Lo que has hablado de la variación de velocidades sísmicas me hizo recordar un poco que se utilizaba la relación de velocidades sísmicas para poder determinar la ocurrencia de un terremoto en un modelo difuso dilatante que se llamaba. Muy interesante. Hay una pregunta del señor Mario que dice, ¿podrías detallar un poco en qué consiste lo del cambio de velocidades sísmicas, el método? Bueno, en el método de las velocidades sísmicas se comparan ventanas pequeñas, ¿no? con ventanas grandes a diferentes bandas de frecuencias, ¿no? Las bandas de frecuencias son importantes porque si utilizamos frecuencias más bajas, podemos estar muestreando lo que pasa a mayores profundidades. Y si utilizamos frecuencias más altas, se muestran cosas que están más cerca de la superficie. Entonces, este método es un método nuevo, ¿no? Que hemos visto que lo han aplicado quizás en la isla Reunión, y también en la erupción del 2018 de Kilauea, ¿no?
Y es uno de los cambios que nos van a permitir conocer con una forma independiente, ¿no?, lo que está pasando en el interior de la Tierra, ¿no? Para nosotros eso es muy difícil porque no podemos perforar, por ejemplo, y ver qué pasa a 2 o a 3 kilómetros de profundidad, ¿no? Entonces tenemos que utilizar las ondas sísmicas y sus variaciones, en este caso las variaciones de velocidad, para poder inferir qué es lo que estaría ocurriendo. Entonces hay un estudio sobre este método que lo presenta un sismólogo, no sé si es francés, pero trabaja en Bélgica, se llama Florent Brenguier, ¿no? Y él presentó su estudio en el volcán Kilauea. Muchas gracias, Mario. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra inquietud? Buenas noches, Mario, gusto de verte. Te hablo Estela Minaya. Hola, Estela, ¿cómo estás? Qué gusto. En los últimos días salió una noticia acá en Bolivia que en la parte del Subandino había un punto caliente. Bueno, empezaron a detectar aguas termales, etcétera, y hablaban de que podría ser un punto caliente y que eso podría utilizarse para generar energía. Pero a mí me parece, no sé, y esto te pregunto, a esa profundidad, en esa latitud, la profundidad de la placa es a más o menos 600 kilómetros. ¿Qué posibilidad habría de que se generen puntos calientes en ese lado del continente, en Sudamérica, no? Sí. Bueno, no conozco, o sea, en realidad no conozco en la literatura de que existan puntos calientes en el continente sudamericano, ¿no? Lo que sí puede haber son zonas geotérmicas, ¿no? Geotérmicas activas, ¿no? Por ejemplo, fracturas en el interior, en la corteza, que permitan el ascenso de fluidos que están a mayor temperatura digamos, en partes más profundas de la corteza o en la parte superior del manto, ¿no? Estos fluidos pueden ascender y se pueden alojar en rocas como en acuíferos, en rocas porosas, ¿no?, que podrían estar a 1 kilómetro, 2 kilómetros de profundidad, y de ahí establecer un sistema geotérmico, ¿no? Es muy importante, por ejemplo, ubicar estos sistemas geotérmicos porque podrían ser aprovechados para la generación de energía eléctrica, por ejemplo, o podrían ser aprovechados también para otros fines, por ejemplo, si son de baja entalpía, para otros fines como industriales o quizás también para calentamiento para cuestiones de invernaderos o cosas así, ¿no? Pero es una fuente de energía. En el caso de la electricidad, ¿no? Estas fuentes geotérmicas son una fuente de energía de las más limpias que se conocen y de las menos dañinas con el medio ambiente, ¿no? Entonces, yo no conozco si hay un punto caliente, ¿no? Pero lo que sí me parece que puede ser muy probable es de que exista un campo geotérmico, ¿no? Y eso sí es interesante y sí amerita ser estudiado. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, señores? ¿Alguna otra inquietud? Sí, buenas noches para todos. Para mí, pues el tema es un poco nuevo, soy de Honduras. Por los momentos no se ha dado ninguna pues presencia de volcanes en el país, más que todos los temblores y los aspectos relacionados a sismicidad son producto de la actividad volcánica en El Salvador o en Guatemala y en Nicaragua. Como les digo, pues no contamos con fenómenos de volcanes, pero sí tengo una inquietud y también un poco relacionada, creo que para uno de los participantes que hizo la pregunta en relación a los efectos del sol, ¿verdad? No sé si era lo mismo que él quería preguntar, pero tengo la inquietud de si las tormentas solares al afectar el campo geomagnético de la Tierra, también tienen influencia sobre el aspecto de la actividad volcánica. Es mi pregunta. Sí, yo creo que no tienen influencia, ¿no? Me parece que
los elementos importantes para que funcione un volcán, ¿no? Es el calor que viene del interior de la Tierra, ¿no? Y ese calor hace que materiales más calientes, al ser menos densos, no puedan ascender, ¿no? Y que en algún momento dado también puedan liberar gases porque porque llegan a zonas con menos presión, y estos gases pueden hacer un efecto de presurizar el sistema y llegar a provocar una erupción, ¿no? Entonces ese es el esquema. Creo que en ese esquema el efecto que pueden tener elementos externos, ¿no? Es un efecto mínimo, ¿no? Por ejemplo, las mareas podría tener un efecto en una erupción, ¿no? Una marea le puede incrementar la presión al interior en la parte superficial de la Tierra, y podría dar disparar una erupción, ¿no? Pero sería solamente el disparador, ¿no? Porque la erupción en sí debería venir por la presencia de calor interno y de materiales muy calientes que puedan ascender y que puedan llegar a estar cerca de la superficie. Ok, muchas gracias, doctor. Sí. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti, Gustavo. Estimado Leandro, quiero aprovechar para invitarles a ustedes de que, si es que las condiciones de salud permiten, ¿no? Aquí en Ecuador esperamos organizar el próximo año, ¿no? La conferencia latinoamericana de sismología, ¿no? Y será un gusto tenerles a ustedes aquí y quizás compartir y discutir temas tan interesantes que hay en todos nuestros países, ¿no? Para sacar propuestas nuevas, propuestas que mejoren, que nos permitan avanzar, que nos posibiliten el avance de la ciencia, pero a la vez que avanza la ciencia, también el servir mejor a nuestras comunidades, ¿no? Eso es de mi parte. Les agradezco mucho por su atención y por su amabilidad conmigo. Gracias, Leandro, por haberme invitado. Felicitaciones, Mario, pases muy bien. Gracias. Gracias. Ya, gracias. Gracias, Mario. Felicitaciones. Okay. Entonces,